Hola y bienvenido de nuevo a Criptología, tu canal de criptomonedas. Seguimos con la serie de vídeos gratuitos sobre Binance y en esta ocasión vamos a ver un caso más específico de análisis técnico avanzado. ¿Estás listo? ¡Allá vamos! Lo primero que vamos a hacer es añadir indicadores a nuestra gráfica. Para esta labor nos venimos aquí y buscamos. Aquí hay un montón de indicadores, así que vamos a ir directamente a los que me gustan a mí y los que mucha gente utiliza y creo que dan buenos resultados. Lo primero es el volumen, ¿de acuerdo? El volumen lo vamos a seleccionar y nos va a aparecer aquí. El volumen indica el número de transacciones que están ocurriendo. ¿De acuerdo? Una subida del volumen indica una mayor interacción en el precio, una mayor interacción entre oferta y demanda. Es decir, por ejemplo, si vemos esta vela de aquí, vemos que tiene un volumen relativamente alto respecto a los anteriores, pero tiene una gran cantidad de ventas, lo cual quiere decir que lo que más se ha dado aquí son ventas. Pero sin embargo, vemos esta vela de aquí y tiene muy poquito cuerpo, pero aún así tiene un volumen aún mayor que este de aquí. Entonces, ¿cómo nos podemos explicar que esta vela sea de un rango inferior que esta, aunque tenga un volumen mayor? Pues es porque el volumen no indica una tendencia del precio, que también puede llegar a hacerlo, pero lo que más bien indica es la batalla entre oferta y demanda. Es decir, si analizamos esta vela, si esto lo viésemos en 15 minutos, lo que aparecería sería una lucha continua en este rango de precios donde se han estado dando continuamente compras y ventas, ¿de acuerdo? Lo que ocurre es que sale verde la vela porque finalmente ha cerrado en verde, ha cerrado aquí en verde. Pero eso no quiere decir que el volumen sea predominantemente de compras, sino que también ha habido una buena parte de ventas. A continuación, lo que voy a añadir son medias. Las medias buenas son las exponenciales. Las medias móviles normales no hace falta ni que las miréis. Entonces, seleccionamos una que se me pone aquí, seleccionamos otra y seleccionamos otra. Hay sistemas de medias más complejos, como el Alligator y otros, que directamente te ponen diferentes medias y ya puedes ver una evolución del precio. Pero yo suelo configurarme 3 medias. Primero, una de 20 periodos que nos va a dar el precio medio de los últimos 20 días. ¿De acuerdo? Esta la vamos a poner de color rojo. Muy bien. La siguiente la vamos a poner de 50 periodos. De color blanco, por ejemplo. Y la siguiente la vamos a poner de 200 periodos de color azul. O amarillo, amarillo está bien. ¿De acuerdo? Por lo tanto, yo tengo ya mis 3 medias. La media de 20 periodos, que como veis va mucho más ajustada. La media de 50 periodos, que es un poquito más abierta, y la media de 200 periodos, que es muchísimo, muchísimo más abierta. En el caso del Bitcoin ocurre un fenómeno interesante, que es lo que llaman el cruce de la muerte. El cruce de la muerte es esto de aquí, y le asocian un cambio del precio o un aumento de la tendencia. Por ejemplo, aquí vimos una tendencia bajista y justo cuando se cruzaron la media de 200 con la media de 50, hubo un pequeño rebote y el precio se hundió de nuevo. Lo mismo que ocurre al alza. Si veis, por ejemplo, voy a quitar la media de 20 periodos para no confundirnos. Aquí, por ejemplo, hubo un cruce y lo que hizo el precio fue irse a la baja. Pero sin embargo, aquí hubo otro cruce y lo que hizo el precio fue irse al alza. Aunque lo que nos quieren decir las medias es como una especie de tendencia general de por dónde podría ir el precio teniendo en cuenta un periodo anterior. ¿De acuerdo? Por eso a mí me gusta usar la de 20 periodos porque me parece más ajustada y me permite llevar una media más cercana al precio real. El siguiente indicador que vamos a utilizar es el RSI o indicador de fuerza relativa. Hay diferentes tipos de RSI. Yo me quedo con el primero,
y lo que vamos a hacer es configurarlo. A mí me gusta el RSI por defecto de 14 periodos. Eso sí, los límites se los suelo poner entre 80 y 20. Bien, y esto se lo voy a poner en blanco y el fondo en negro, que me gusta a mí así. Sencillito. El RSI sirve para ver el nivel de sobrecompra o el nivel de sobreventa en el que se encuentra el mercado. En este caso vamos a ver varios ejemplos de análisis, ya que el RSI puede ser engañoso. Cualquier persona podría pensar, en función de lo que he dicho de la sobrecompra, que aquí sería un buen momento para vender. Y efectivamente, el precio cayó, pero cayó momentáneamente, ya que luego volvió a subir. Aunque estemos viendo esto en días, podemos decir que no es que iniciase una tendencia a la baja, sino que inició un retroceso sobre la tendencia mayoritaria, que era alcista. En este caso, el RSI se hundió proporcionalmente por encima de lo que aquí había llegado a subir, ¿de acuerdo? Y cuando dio un nivel de RSI de 55, más o menos, el precio volvió a dispararse. Y necesitaron llegar simplemente a 71 para ponerse por encima del máximo que hicieron, llevando el RSI hasta 74. Porque hay que tener en cuenta siempre la tendencia principal del precio, y una caída del RSI en mitad de un primer impulso en días alcista, lo que puede indicar es una toma de beneficios por la gente que ha comprado en todo este periodo, o un proceso de acumulación, es decir, de pequeñas compras que se van haciendo aquí, pero acompañadas de muchas ventas, lo que hace es bajar el RSI y así se pueden permitir comprar más barato e impulsar el precio a niveles superiores. Y como os dais cuenta, aquí justo rebotan en la media de 20 periodos y consiguen subir. Este, que es un caso aislado, pero nos sirve como ejemplo, podemos decir que es un buen ejemplo de compra donde se ve un retroceso en el impulso mayoritario, un retroceso en el RSI y el toque a la media, que además viene acompañado de una caída del volumen. Quiere decir que en estos niveles de precio había menos interés en negociar que en estos niveles, o de lo que hubo posteriormente en estos niveles. Aquí, por ejemplo, el precio de Bitcoin se desplomó y el RSI se mantuvo prácticamente plano durante todo este tramo. Fíjate cómo se llega a disparar cuando el precio sube lo más mínimo, y nada más atravesar la media de 20 periodos ya tienen margen de nuevo para hundir el precio y de nuevo irse para abajo. En este caso, analizar la gráfica de esta manera nos puede dar cierto criterio. ¿Por qué? Pues porque vemos mediante la media un precio que normalmente se va respetando. Aún así, te recomiendo que utilices medias de diferentes periodos, como hemos visto antes, ya que cada una nos indica tendencias diferentes o niveles de precio más interesantes que otros, ¿de acuerdo? Normalmente el precio tiende a rebotar donde están las medias, aunque ya depende, como digo, del periodo que estés utilizando. Luego, por otro lado, la subida y la caída del volumen indica el interés que tiene la gente en negociar a diferentes precios, o la fuerza de la tendencia. Por ejemplo, aquí vimos mucha fuerza bajista, pero como fue un impulso tan repentino, también en toda esta zona vinieron muchas compras, ¿de acuerdo? Y por último, con el RSI podemos llegar a ver los niveles de sobreventa, por ejemplo, lo que estábamos hablando antes. En esta vela, el RSI toca el límite inferior de 20, lo cual implica una pequeña subida en el precio, pero esto no quiere decir que el precio se tenga que dar la vuelta, ni mucho menos, porque como hemos visto en el otro ejemplo, con que el RSI haya remontado hasta 35 o con que remonte a 40, al gráfico le puede dar ya la opción, y a los vendedores, de vender suficiente Bitcoin como para impulsar el precio por debajo del límite de 32.800. Estos son los indicadores básicos que yo utilizo. Y además de esto, vamos a ver
cómo utilizar las herramientas de dibujo que nos ofrece este gráfico. Recuerda que estas opciones las tienes en la versión de TradingView. Si por defecto te viene en original el gráfico, no te van a venir ni la mitad de herramientas, ¿de acuerdo? Que se despliegan aquí abajo. Yo te recomiendo que directamente cojas la opción de TradingView y te pongas a analizar. Entonces, ¿qué podemos ver aquí? Pues mirad, yo creo que las herramientas que más podéis utilizar serían la línea horizontal, que esto te sirve para marcar soportes y resistencias, que para quien no sepa lo que es un soporte o una resistencia, un soporte es un nivel de precio en el que el precio, valga la redundancia, se tiende a apoyar y a rebotar. Y una resistencia lo mismo, pero en tendencia alcista, ¿de acuerdo? Por ejemplo, las dos resistencias, el soporte y la resistencia más clara, en este caso sería, tenemos este soporte aquí, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un color verde y esta resistencia aquí, de color rojo. Obviamente hay más niveles de soporte y resistencia entre este soporte y esta resistencia, pero es para que lo veáis bien claro. Entonces, ¿qué ocurre aquí? El precio tiende a apoyarse en estos niveles. Por eso, desde mi punto de vista, creo que todavía podríamos llegar a caer hacia los 29.500. Y por otra parte, esta resistencia de aquí nos dice que el precio va a tener dificultad en superar el nivel de los 69.000. Otras herramientas que a lo mejor os pueden venir bien es simplemente la línea de tendencia para medir tendencias. Y así pues podemos ir viendo la fuerza, la verticalidad, el ángulo de inclinación que tienen los diferentes impulsos. Recordad que las líneas de tendencia se toman por la parte inferior cuando son impulsos alcistas y por la parte superior cuando son impulsos bajistas. ¿De acuerdo? Aquí vemos de manera más o menos ajustada cuál es la tendencia mayoritaria ahora en días. Es bajista, obviamente. Otras herramientas que os pueden venir bien, la regla. La regla yo la utilizo muchísimo. ¿Por qué? Si yo quisiera entrar en esta zona a comprar, ¿de acuerdo? Siguiendo mi línea de tendencia, siguiendo mi análisis de RSI, mi análisis de volumen y mi análisis de media, yo encuentro una zona interesante de compra por aquí abajo. Entonces digo, vale, vamos a suponer que quiero establecer una compra por aquí, en esa línea roja. Entonces yo calculo desde aquí la rentabilidad que podría llegar a obtener si, por ejemplo, el precio se recupera hasta aquí. Pues estoy obteniendo una rentabilidad estimada del 56%, entrando desde esta línea roja. Y por último, el retroceso de Fibonacci. El retroceso de Fibonacci y todas estas herramientas que estoy explicando tienen muchas utilidades y yo pues me tengo que limitar a lo básico porque si no haría un vídeo de 2 horas. Entonces, vamos a estudiar, por ejemplo, el retroceso de Fibonacci, el retroceso de Fibonacci en diferentes impulsos, ¿no? Y cómo tomarlos. Si cogemos el retroceso de Fibonacci para impulsos alcistas, lo que vamos a hacer es coger el inicio del impulso. En este caso yo voy a medir todo este impulso alcista, ¿de acuerdo? Desde el inicio del impulso medimos hasta aquí arriba. Y lo que medimos en esencia con los retrocesos de Fibonacci es la proporcionalidad del impulso y del retroceso. Este sería el total del impulso y esto sería el retroceso que llega hasta la mitad del impulso. Normalmente los niveles a examinar en todos estos impulsos son, por una parte, el 38%, luego el 50% y por último el 61%. Digamos que las mejores oportunidades de compra se suelen dar en este tramo de aquí. ¿Veis? Por ejemplo, midiendo este impulso, vemos que podríamos haber entrado aquí para luego llevarnos toda esta ganancia, pero hay veces que el precio atraviesa el 61% y por lo tanto a veces acabamos perdiendo o a veces acabamos entrando antes de tiempo. Para medir impulsos bajistas se haría a la inversa. Por ejemplo, cojo mi retroceso de Fibonacci, lo lanzo desde arriba del impulso bajista,
hasta abajo, ¿vale? Lo voy a medir hasta aquí. Imaginémonos que esto de aquí a la derecha no existe. Y entonces estoy yo aquí y estoy viendo que el precio ha llegado hasta aquí abajo y luego ha llegado a retroceder hasta el 38%. Lo ha atravesado ligeramente y ya está. ¿Qué me está indicando esto? ¿Qué me está indicando esto? Y también por la diferencia que veo entre la media y el precio, por el impulso con volumen. Lo que me indica es que no hay fuerza suficiente como para crear un impulso que llegue al 50% de retroceso o al 61% de retroceso. Por lo tanto, lo que hablábamos antes de comprar en esta zona de aquí no hubiese sido posible. ¿Por qué? Porque la tendencia bajista es tan fuerte que no va a permitir, los vendedores no van a permitir que los compradores lleguen a estos niveles de precio. ¿De acuerdo? Para no extenderme más, voy a dejar aquí el vídeo, así que hasta aquí el vídeo de análisis técnico avanzado. Espero que te sirva de ayuda y que tengas esto simplemente como una referencia para empezar a hacer análisis de gráficas, pero que sepas que el análisis técnico va mucho más allá de esto. Existen patrones de velas, de ensanchamiento, de estrechamiento. Existen diferentes formas de mirar el gráfico y estrategias de trading ajustadas a las diferentes temporalidades, y yo únicamente me he movido en el marco de un día. Pero tienes que tener en cuenta que el gráfico nos dice diferentes cosas en función de la temporalidad en la que estamos. Como veis, es totalmente diferente ver el gráfico en 4 horas a ver el gráfico en un día, es totalmente diferente. A eso es lo que se le llama la fractalidad del mercado, es decir, que cada marco temporal indica diferentes señales de compra y de venta, y por lo tanto tenéis que llegar más allá. Podéis utilizar mis indicaciones, podéis utilizar lo que os he enseñado para empezar a leer gráficas, pero tener un verdadero criterio para ver entradas de compra y de venta requiere no únicamente saber leer gráficas, sino comprar, vender y gestionar el riesgo de cada operación, ¿de acuerdo? Así que hasta aquí el vídeo de análisis técnico, espero que lo podamos retomar en otra ocasión. Seguramente con el tiempo haga un curso específico de trading de criptomonedas, así que suscríbete al canal para estar al tanto. Si tienes alguna duda, plantéala en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo.